Muy buenas tardes, días, noches. Bienvenidos a la sesión asíncrona en la cual vamos a revisar unos ejercicios de probabilidades continuas referentes a lo que se revisó en la semana número 11. Bueno, un tanto para ir revisando vamos a tratar de resolver de hecho estos autoevaluaciones que tenemos aquí con el objeto principal de realizar nuestro ejercicio referente a cada una de las probabilidades. En la clase se resolvió estos ejercicios acerca de dichas probabilidades. El día de hoy pues vamos a resolver estos apéndices referentes a cada una de las probabilidades continuas vistas en clase, en la que se revisó pues lo referente a las probabilidades continuas en las cuales se revisó lo que es pues la probabilidad uniforme, la probabilidad estándar y la probabilidad normal estándar, ¿sí? Y en la cual pues obviamente se aplicaba todos los elementos referentes a la probabilidad estándar enfocados en la probabilidad normal estándar, que era de hecho el mismo cálculo. Todo basándonos en nuestro apéndice, el cual también lo vamos a revisar, de hecho, en nuestra clase de hoy. ¿Sí? Entonces, un poco pues para ir retomando o revisando lo que habíamos visto, pues vamos a resolver este ejercicio que tenemos aquí, el apéndice 7.1, en el cual, pues en dicho apéndice, en dicha evaluación, autoevaluación 7.1 nos solicita este tipo de información. Voy a copiar la información importante y referente con respecto a nuestros datos y valores que vamos a utilizar, ¿sí? Para colocarlos aquí en dicho ejercicio, ¿no? Primero, siempre es importante tomar en cuenta que nuestra evaluación o no, nuestra probabilidad uniforme va a estar basada en cierto tipo de elementos. Nos dice, una distribución uniforme, dice, los perros ovejeros australianos tienen una vida relativamente corta después de su duración, obedece a una distribución entre 7 y 14, en 8 y 14 años, ¿sí? Dice, trace la distribución uniforme. Aquí vamos a ver cómo hacer la distribución uniforme. Recordemos que esta parte nos quedó pendiente, de hecho, hacer el gráfico y eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. ¿Sí? Entonces, fijémonos en la anterior, ¿no? Vamos a establecer algo como lo que teníamos aquí, en donde pues tenemos la probabilidad de A y, bueno, tenemos los valores de A y B. A sería 8. Bueno, aquí pongamos A y aquí pongamos A, y aquí pongamos B, los valores de A y B. Ya, los valores de A y B, en los cuales pues nosotros tenemos 8 el valor de A y 14 el valor de B, ¿sí? Tenemos 8 y tenemos 14. La probabilidad para cada uno de esos es la misma, es 1 sobre B menos A. Entonces vendría a ser igual a 1 dividido para B menos A. B menos el valor de A. ¿Sí? Para los dos obviamente tenemos la misma probabilidad, ¿sí? Tenemos la misma probabilidad, B menos A. Un poco pues cuando copiamos siempre hay que tomar en cuenta y cuidado con respecto a esto, ¿no? Entonces nos dice grafique este elemento. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero vamos a tratar de graficar dicho elemento seleccionando solo las probabilidades de estos dos elementos. Nos vamos a insertar en nuestro gráfico, nos vamos a buscar el gráfico de área, ¿sí? Y en nuestro gráfico de área ya nos aparece nuestro gráfico de nuestra probabilidad, que es la altura. Nos falta representar el valor 8 y 14 que tenemos respectivamente. Esto se lo puede hacer de la siguiente forma. Una vez que tenemos el gráfico, ponemos selección de datos y en la parte de las etiquetas, en la forma horizontal, que es lo que necesito, vamos a seleccionar el 8 y el 14. ¿Sí? De tal forma que aquí ya podemos tener nuestro gráfico en donde A es 8 y B vendría a ser 14. Cada uno obviamente con su probabilidad de acuerdo a cada uno de sus valores.
Esto es importante, sobre todo, tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de elementos. Aquí tenemos más gráficos que podemos utilizar de área de acuerdo a ciertos elementos que nosotros utilizamos y estilos, pero obviamente el que necesitamos es esto. De esta forma, yo puedo generar mi gráfico de área mostrando la información que necesito. Siempre es importante, aquí tenemos varias opciones para nuestros gráficos. Sí, fíjense, este es bastante interesante, este gráfico de área, en el cual pues aquí me muestra de aquí, esta opción, sí, que seleccioné aquí, que es esta de aquí, que me muestra los valores de 8 y 14 y obviamente cada una de sus probabilidades. E indicando pues el valor de 8 y 14, que es mucho más parecido a lo que tenemos aquí. Sí, esta es la forma de cómo graficar y estaría resuelto el punto A. Ahora vamos a resolver el punto B. Demuestre el área total, que el área total bajo la curva es 1. ¿Sí? Recordemos, área es igual a base por altura. Vamos a poner el punto B aquí. ¿Sí? El punto B entonces vendría a ser igual a la fórmula que tenemos aquí. 1 dividido para B menos A, ¿sí? Y esto multiplicado por B menos A, ¿sí? Y ahí tenemos el resultado. Ay, perdón, aquí creo que me equivoqué. Ah, le puse mal. Perdón, es B menos A, es el valor de aquí. Ok, ahí sí tenemos. Exacto, B menos A y B menos A, ¿sí? Estaba seleccionando los valores de aquí y aquí tenemos B menos 1 sobre B menos A de acuerdo a lo que tenemos aquí, el área que tenemos de nuestra distribución, que es este de aquí. Ahora nos dice, otro literal, literal C, nos dice que calculemos la media y la desviación estándar de la distribución. Tenemos las fórmulas para la media y la distribución estándar. La media vendría a estar dada por el valor de A más B, más el valor de B, y dividido para 2, valor de la media. Y el valor de la desviación estándar, ¿sí? Que vendría a ser la raíz de, ojo, voy a poner bueno, voy a poner un paréntesis para poner B menos el valor de A, todo esto elevado al cuadrado y dividido, dice, para 12, ¿sí? Y esto sería el valor de nuestra desviación estándar, ¿sí? Y aquí nos dice otros ítems también a calcular, ¿sí? Que nos indica, pues calcule, nos dice cuál es la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años, ¿sí? Tal como lo hicimos en el ejemplo de acá, la probabilidad entre un determinado valor, en donde B menos A, pues obviamente va a cambiar. Aquí, para el ítem D, que es el que vamos a realizar, tenemos otros valores de A y otro valor de B. En este caso, el valor de A va a ser 10 y el valor de B va a ser 14. ¿Sí? Cuando calculamos este elemento hay que tomar en consideración ciertos elementos. Hay que tomar en consideración varios elementos, ¿sí? Recordemos lo siguiente, ¿no? Aquí hay algo que tomar en cuenta, algo que pues obviamente no tenemos, no habíamos calculado, que pues son elementos que deberíamos calcular también con respecto a nuestros datos, que son el área, base y la altura, que son comunes obviamente para nuestro cálculo, ¿sí? Y el área, que pues era B menos A, la altura, la base, que era B menos A, y el área obviamente que es 1, que es la multiplicación de base por altura, que es lo mismo que teníamos aquí, ¿sí? Para calcular nuestra probabilidad de que un perro esté, de que X esté entre 10, ¿sí? Podría decirse 10 y
14 años, que es lo que tenemos, que es lo que nos solicita aquí, pues tenemos que denotar los valores resultantes de A y B nuevos. Pero el área, o más bien dicho, la altura es común para todos. Es decir, yo puedo estar aquí, aquí puede ser 10 y aquí 14. Sí, la altura es la misma para todos. Entonces, nosotros para calcular esta probabilidad utilizamos la misma altura que es común para todos por el valor de B menos A. B menos del valor de A. ¿Sí? El nuevo B menos A. De tal forma que la probabilidad, en este caso, para el ejemplo D, pues sería de 0.66. Esa sería la probabilidad de que un perro en particular viva entre 10 y 14 años. Importante, sobre todo, tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de elementos, este tipo de cálculos. ¿Sí? Sobre todo cuando nosotros realizamos este tipo de cálculos, es importante, sobre todo, verificar la información. Ahora, vamos a tener otro elemento también a tomar en cuenta, ¿sí? Y este elemento a tomar en cuenta vendría a estar dado por el valor de que la probabilidad sea menor que 9, de que el perro pues tenga menor que 9 años. Vamos a ver el siguiente ejemplo que es el literal E. El literal E, entonces nosotros tenemos un valor que iría que el perro viva menos de 9 años. Entonces la probabilidad de que el perro viva menos de 9 años. Sí, de que el perro viva menos de 9 años. Vendría a estar dada por X menor que 9. X menor que 9. ¿Sí? Y esto, pues a su vez, para el cálculo hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Pues nuestra altura, pues obviamente tenemos el B menos A, pero aquí, pues obviamente, si nos dice menor que 9, debería estar en nuestro límite inferior. ¿Cuál es nuestro límite inferior? Vendría a ser el B, el A más bien dicho. Entonces A vendría a ser 8 y B vendría a ser, en este caso, 9. El mismo cálculo que hacemos aquí. La probabilidad para poder calcular este valor, entonces estaría dada en función de la altura que ya la tengo calculada por el valor de B menos A. Y de esa forma, pues nosotros obtenemos nuestro valor referente a 0.16. La probabilidad de que un perro viva menos de 9 años, entonces está dada por 0.16 o 16.7%. ¿Sí? Importante tomar en cuenta cuando nosotros realizamos este tipo de elementos, sobre todo cuando nosotros calculamos una probabilidad uniforme. ¿Sí? Entonces aquí quedaría resuelto cada uno de los ítems dados por o especificados en el ejercicio y para el cual pues ustedes pueden revisarlos y tener como tal un elemento para consulta. Muy importante, revisen esta parte, es bien esencial, ¿no? Este sería el gráfico. En el gráfico, pues yo una vez que creé el gráfico, seleccioné en la parte del gráfico seleccioné la parte de en diseño. En el diseño rápido seleccioné este gráfico de aquí, el diseño 5, el cual me permitía mostrar los datos de esta forma y era lo similar a lo que nos solicitaba en nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, de esa forma nosotros podemos generar el gráfico. Vamos a ver el elemento o la autoevaluación 7.2. Dice, de acuerdo con la información del ejemplo anterior, bueno, aquí el ejemplo anterior sería pues que esté entre 1000 y 100. Dice, de acuerdo a la información de este ejemplo, dice que nosotros queremos verificar un ingreso de semanal de 1225. Recordemos esto muy importante. Voy a copiar lo referente al cálculo de la probabilidad normal estándar. Nos pide especificar el valor de Z nada más, ¿sí? ¿Cómo se calcula Z? La probabilidad normal estándar verifica pues que nosotros calculemos Z de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Entonces Z va a ser calculado en función
de nuestros datos. Tenemos la información en la cual el valor de, aquí vamos a poner de la desviación, pongamos la media era 1000, ¿sí? De acuerdo a un ejercicio anterior que nos especificaba que la media era 1000, y pues la desviación estándar, era 100. Sí, esos son los datos del ejemplo anterior. Siempre en un ejercicio de probabilidad normal estándar nos van a especificar lo referente a la media y la desviación estándar para calcular nuestro valor de z. ¿Cómo calculamos z? Con la fórmula que tenemos aquí. X en este caso, para este ejercicio, voy a poner aquí X y aquí mejor z. ¿Sí? X vendría a ser el valor de 1225. ¿Sí? Y z vendría a ser calculado en función de esos valores. Tendríamos el valor de la media, el valor de x más bien dicho, menos el valor de la media, y esto dividido para la desviación estándar. De tal forma que esto ya nos especifica un valor de z, ¿sí? Que sería 2.25. Si revisamos nuestro apéndice, 2.25, aquí podemos revisarlo, 2.2, voy a hacer un poco más grande porque está muy pequeño este apéndice, sería 2.2, y para decir 2.25 me ubicaría en este lugar, ¿sí? En donde tengo 2.2 y obviamente el 2.25. Si quisiera saber la probabilidad de que ganen ese valor, en mi apéndice vendría a ser el 0.478. Esta sería la probabilidad de X. Si es que en mi ejercicio me solicitara el valor de la probabilidad de X, ¿sí? Buscando en el apéndice. Entonces en mi apéndice me da este valor o este resultado. Y obviamente esto, voy a copiar esta parte de aquí, en función del área bajo la curva. ¿Sí? Independientemente si yo tengo que X, en este caso, X, bueno, el valor de X es mayor que la media, porque si es mayor que la media, 1225, estaría por un lugar como estos, ¿sí? Y obviamente cuando yo calcule el valor de Z, lo busco en el apéndice. De igual forma, lo mismo tengo que hacer para calcular, voy a copiar esto, para calcular el valor de B, ¿sí? Voy a poner mis otros valores. Para el valor de B, ¿qué es lo que tengo que hacer? X en este caso dice 775. B, más bien dicho, el valor de X es menor que la media. Es decir, mi valor de Z va a ser negativo. Y pues al utilizar el valor de Z, que va a ser negativo, voy a darme cuenta que mi resultado obviamente va a ser menos 2.25. Eso quiere decir que tengo la misma probabilidad de que tenga, bueno, la misma probabilidad es la misma probabilidad porque es menos 2.25, solo que pues la probabilidad está o es menor que la media. Porque nos está preguntando que este valor de 775, ¿sí? ¿Cuál es el valor de Z? Vendría a ser el valor de Z, el que yo necesito calcular, y este valor de Z vendría a ser el referente al cálculo de nuestro resultado, en este caso final, que sería menos 2.25. Si buscamos en el apéndice, obviamente va a ser el mismo valor, ¿sí? Buscamos en el apéndice, va a ser el mismo valor. Entonces, en el apéndice tenemos el mismo valor que teníamos especificado aquí, menos 2.25, ¿sí? Okay, importante tomar en cuenta el apéndice a la hora de realizar nuestro cálculo, ¿sí? Entonces sería la misma probabilidad. Si quisiera saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que X sea menor que 775, se haría lo siguiente. Recordemos que pues toda la curva es 1, pero hasta la media
que es el valor que nos da este apéndice. Ojo, este apéndice nos da el valor encontrado de z hasta la media. Entonces es importante tomar en cuenta que si me pidiera algo como esto, debería restar 0.5, ¿sí? 0.5 menos del valor que obtuve de probabilidad. Esa sería la probabilidad de que gane menos de 775. Pero si me dijera que necesito saber que gane, que X esté entre, digamos, 775 ¿sí? Y pues obviamente menor que 1225, es importante que pues realice lo siguiente. Recordemos que para poder encontrar ese valor debería sumar las dos probabilidades. ¿Sí? Sería la probabilidad de aquí más la probabilidad de acá. Y ahí tendría mi probabilidad de que una persona gane entre 775 y 1225, que vendría a representar toda esta área de la curva. ¿Sí? Muy importante tomar en cuenta esto cuando calculemos las probabilidades en nuestros ejercicios. Vamos a ver este ejemplo de aquí. Dice, la distribución de los ingresos anuales de un grupo de empleados de mandos medios de Compton Plastics aproxima a una distribución normal con una media, ojo, nos está dando la media, y una desviación estándar de 800. Es decir, voy a tener aquí, voy a poner aquí mejor, aquí pongamos la media y la desviación estándar. ¿Sí? La media dice que es 47.200 y la desviación estándar vendría a ser 800. ¿Sí? Dice, ¿en qué par de valores aproximadamente ¿en qué par de valores se encuentran aproximadamente el 68% de los ingresos? ¿Y en qué par de valores se encuentran aproximadamente el 95% de los ingresos? ¿Sí? Ojo, aquí es muy importante y este un poco pues es un ejercicio, déjenme ver, esta es una probabilidad, me parece que es una probabilidad inversa y pues obviamente para la probabilidad inversa nosotros tenemos que realizar un cálculo mediante el uso de ciertos elementos, ¿sí? Entonces, lo que nos dice la probabilidad inversa es lo siguiente. Y eso vamos a ver en la siguiente clase. Bueno, continuando con esto, pues es importante tomar en cuenta esto para los ingresos, ¿sí? Aquí nos dice el 68% de los ingresos, que prácticamente vendría a ser nuestro tercera la tercera parte de todos nuestros valores. ¿Cómo se calcularía? En la calcularía de la siguiente forma. Vendría a ser 47.200, que es la media, ¿sí? Aquí le voy a poner más menos 1, la tercera parte, por 800, que es mi desviación estándar. La desviación estándar es la que me permite obtener mis resultados o la desviación que va a tener un valor con respecto a esto. ¿Cuál sería en ese par de valores? Si hacemos el cálculo y digo de esta forma, el primer valor va a ser la media, ¿sí? Más 1 por el valor que tengo aquí y de esta forma tendría el primer valor, ¿sí? El primer tope, ¿no? Los ingresos estarían entre ese primer valor, digamos, aquí pongamos, primero hagamos el negativo, el menos, y luego hagamos el positivo, que es exactamente, obviamente, sumando. Entonces, los dos par de valores que voy a tener van a estar entre el 46.400 y el 48.800. Vamos a ver el B. El B sería, si hablo del 95%, más o menos sería las dos terceras partes. ¿Sí? Entonces, sería algo similar a esto. Pero, si hablamos de las dos terceras partes, vendría a ser, obviamente, 2.
Entonces, mi resultado sería igual a este valor menos, digamos, 2 por la desviación estándar y pues obviamente el otro resultado vendría a ser exactamente el mismo, pero sumando ese valor. Este son el otro par de valores que tendría. Para el valor de C, en cambio dice todos los ingresos. Si hablo de todos los ingresos, estoy hablando obviamente de todos los posibles resultados que tengo. Y aquí pues obviamente serían las tres partes en total que yo tengo de mis elementos, ¿sí? A tomar en cuenta, ¿no? Entonces sería 47,000, bueno, aquí voy a copiarle este elemento de aquí para especificar y aquí especificaría con 3, ¿no? Entonces vendría a ser exactamente la misma fórmula, ¿sí? Pero ya no sería 2, sería 3, ¿sí? Y aquí obviamente los dos límites de esto vendrían a ser entre ese valor, entre estos dos valores, ¿sí? Estos serían los rangos que tendría, más o menos el 68%, quienes están inmersos, el 95%, ¿sí? ¿Qué par de valores se encuentran aproximadamente el 95% de los datos? ¿Qué par de valores se encuentran en casi todos los datos, que sería nuestro 100%? Dice cuáles de los ingresos medio y modal, cuáles son los ingresos medio y modal, y esto es importante tomar en cuenta. Los ingresos medio y modal, en este caso, vendrían a ser la media, mediana y la moda, que son iguales, porque mi distribución es obviamente normal y pues obviamente tenemos una curva simétrica. Entonces, mi valor, en este caso modal, vendría a ser la misma media que tengo aquí, que es este valor para C. Y para D, bueno, para D, y para el valor de E que me está preguntando aquí, si la distribución de ingresos es simétrica, pues la respuesta es sí. Sí es una distribución normal y es simétrica. ¿Sí? Es una distribución normal simétrica. ¿Sí? Esa sería la respuesta con respecto a este elemento. Entonces, este tipo de cálculos son basados en un cálculo probabilístico empírico, porque basamos que nosotros tenemos nuestro elemento tomando en cuenta ciertos factores con respecto a nuestros cálculos, basándonos en la desviación estándar. Dice Plastic aproxima una distribución normal con la que 47,200 o una media de 47,200 y pues obviamente nosotros realizamos nuestro cálculo basándonos en ciertos elementos como estos. ¿Sí? Ahora vamos a ver el 7.4. La temperatura del café que vende Coffee Bean Café sigue una distribución de probabilidad normal. Dice con una media, vamos a poner la media, 150 grados y una desviación de 5 grados. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura del café esté entre 150 y 154 grados? Entonces, vamos a poner literal A. Entonces, dice que la probabilidad esté, el valor de X, esté entre 150 y 154 grados. ¿Sí? Primero necesito encontrar el valor referente a X, al valor de Z, ¿sí? ¿Cómo calculo Z? Como recordemos, el apéndice me muestra desde un valor X hasta la media. La media en este caso es 150. Entonces necesito calcular el valor de Z, ¿sí? Z va a ser igual al valor de X, que en este caso va a ser 154, menos el valor de la media, y todo esto dividido para la desviación estándar. Este es mi valor de Z. Dice que es 0.8. ¿Qué es el siguiente paso que debo tomar en cuenta? Verificar en el apéndice.
En el apéndice, entonces, voy a verificar el valor de la probabilidad utilizando el apéndice. Dice 0.8. Vendría a ser esta la probabilidad. ¿Sí? Voy a copiar y obviamente esto lo voy a pegar aquí. Entonces la probabilidad de esto vendría a ser 0.2881. Aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que la temperatura del café sea más de 164 grados? Vamos a ver. Que la probabilidad de X sea más de 164 grados. Y aquí tenemos que primero encontrar nuestro valor de Z. Pero recordemos, nuestro valor de Z a la hora de calcular nos va a dar desde 164 hacia la media. ¿Sí? Entonces vamos a calcular Z primero. Z vendría a ser igual a X, que en este caso es 164, ¿sí? Menos la media, y todo esto dividido para la desviación estándar. Tenemos el valor de Z, dice 2.8. Verifiquemos en el apéndice el 2.8. 2.8 me da 0.4974. Voy a copiarlo y tengo ese valor de 0.4974, ¿sí? Que es el valor de la probabilidad, en este caso, que sería desde 164 hasta 150. Si quisiera saber el valor de la probabilidad que me está solicitando aquí, no tendría más que hacer una resta, en este caso 0.5, menos el valor que tengo acá. ¿Sí? ¿Qué vendría a ser en sí la probabilidad que está dada por el valor que me obtuvo 0.0026, que vendría a ser mi probabilidad? Tomemos en cuenta que este valor que me dio aquí, de acuerdo al valor de Z, me da desde, voy a copiar de nuevo la curva esta, que sería importante que la tomemos en cuenta, que sería el valor desde, ¿sí? Desde el valor que encontré de X aquí hacia la media. El valor de Z que encontré hacia la media. Esa es la probabilidad. Pero aquí me está preguntando los mayores que 164. Entonces vendrían a ser desde este punto hacia la derecha. Como no conozco esa, porque el apéndice solo me está mostrando desde el valor X hacia la media, entonces tengo que hacer una resta, que en este caso es 0.5, que vendría a representar la mitad de la curva hasta la media, menos lo que obtuve o que me dio el apéndice del libro. ¿Sí? Entonces esto es muy importante tomar en cuenta cuando realizamos nuestro cálculo. Ahora, vamos a ver el ejemplo. Aquí nos dice un ejemplo anterior. Dice, aquí nos dice el ejemplo anterior. Tenemos los mismos datos, ¿sí? Voy a copiarme la media y la desviación estándar, ¿sí? Y dice, refiérase a la autoevaluación 7.4, la temperatura de café se vende en Coffee Bean Café, ¿sí? El cual sigue una distribución de probabilidad normal con una media de 150 grados, la desviación estándar de 5 grados. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura de café esté entre 146 y 156 grados? Un tanto, verifiquemos nuestro ejercicio anterior. Veamos el 7.4. Voy aquí a hacer unos cuantos precisiones y pues si mi media, en este caso, es 150, que estaría ubicada en este lugar que tengo aquí, ¿sí? En este lugar que tengo aquí, y me pide un valor que esté bajo la media y sobre la media, pues mi valor a utilizar, de hecho, es importante tomar en cuenta que va a ser alrededor de algo como esto, ¿sí? Y toda esta área que tengo aquí vendría a representar mi probabilidad. Y eso es lo que necesito especificar, ¿sí? Entonces, a la hora de nosotros realizar este cálculo, primero vamos a utilizar este elemento, ¿no? Vamos a calcular el ítem A, en el cual nos solicita que calculemos una probabilidad de que nuestro valor de X esté entre 146, ¿sí? Y 156.
tenemos que calcular dos valores de z. ¿Sí? Dos valores de z en este caso. Z para cuando sea 146, voy a poner aquí z para cuando sea 146 y z para cuando sea 156. Calculamos nuestros valores. Entonces, vendría a ser igual, de acuerdo a la fórmula, 146 menos 150 dividido para 5. Bueno, no le puse las referencias, pero estoy poniendo los valores. 0.8. Y vamos a ver para el otro caso. Vendría a ser igual 156 menos 150 y todo dividido para 5. Todo dividido para 5. ¿Sí? 1.2. Veamos en el apéndice. 0.8 y 1.2. ¿Sí? 0.8, que vendría a ser este valor, y 1.2, que vendría a ser el otro valor, que ya lo voy a copiar. .8 tendría este valor y el 1.2 tendría este valor que tengo aquí. Entonces, si quiero encontrar la probabilidad de estos dos elementos, debería realizar una suma, que vendría a estar dada por el valor 1 más el valor 2 que tengo acá. Y esto sería la probabilidad de que esté la temperatura entre 146 y 156. ¿Sí? A tomar en cuenta esto, muy importante. Este para el punto A. Vamos a ver el punto B, que es lo que me solicita. ¿Cuál es la probabilidad de que la temperatura del café sea más de 156, pero menos de 162? ¿Sí? Pues aquí nos está dando un elemento. Sí, voy a borrar esta parte de aquí. Esto que grafiqué o dibujé para mostrar el otro elemento que deberíamos tomar en cuenta. Primero me está preguntando algo como esto. Mi temperatura va a estar en un intervalo como estos. Perdón, lo voy a cerrar aquí y le ponemos en donde aquí tendría, ¿sí? Tendría el 156 y 162. ¿Sí? ¿Cómo calculo esto? Importante, siempre vamos a encontrar, voy a copiarme esta parte de aquí y solo cambio mis valores. Dice que sea más de 156, pero menos de 162. ¿Sí? Entonces sería más de 156 y menos de 162. ¿Sí? Ojo, es un valor que está menos de la media. ¿Sí? Tomemos en cuenta esto siempre que nosotros vamos a realizar este valor. El valor que me da pues como resultante cuando yo estoy tratando de realizar mi búsqueda en el apéndice va a ser desde este punto hacia acá y el otro va a ser desde este punto hacia acá. Entonces, una forma de encontrar debería ser encuentro un valor del apéndice, encuentro el otro valor del apéndice y restaría el mayor menos el menor para que me dé esta área que tengo aquí. ¿Sí? Verifiquemos. Aquí sería Z cuando sea 156 y Z cuando sea 162. Encontramos los valores, que en este caso va a ser 156 menos 150 dividido para 5 y el otro vendría a ser igual a 162 menos 150 y dividido para 5. Otra vez me equivoqué, es dividido y serían los valores. Cuando sea 1.2 ya tengo y cuando sea 2.4, vamos a ver el apéndice.
cuando sea 2.4. Y pues tendríamos esta probabilidad. Entonces, ¿cómo se debería proceder con este ejercicio? Como les había dicho, para encontrar el valor que tengo aquí, vendría a ser el resultante del mayor valor menos del menor valor. Y sería igual a esto menos lo que tengo acá. ¿Sí? Y eso pues me daría mi resultado. ¿Sí? Entonces calculen la probabilidad para cada uno de ellos, pero para encontrar esta área debería restar el mayor valor menos ese menor valor y obtengo ese valor de probabilidad. ¿Sí? Entonces es bastante sencillo esta parte de aquí, solo un poco entender cómo utilizar el apéndice. El apéndice siempre me va a dar desde el valor que encontré de z, negativo o positivo, porque el apéndice solo me da los valores si son positivos, pero obviamente es una curva simétrica, si es negativo, tengo menos 0.4 sería el mismo, entonces de esa forma yo encuentro mis valores. Siempre los valores que tengo de z son desde el valor que encontré, ¿sí?, hacia la media. No me va a dar un valor con respecto a esto, eso no me da. ¿Sí? Eso tomar en cuenta cuando realicemos nuestros ejercicios. ¿Sí? Ok, voy a subir este archivo para que les pueda servir como ayuda para sus ejercicios y sus tareas. Y pues voy a proceder a compartir el siguiente tema. Habíamos revisado esta parte de la probabilidad normal, ¿sí? Y pues vamos a ver lo referente a la probabilidad normal inversa, ¿sí? Un poco la parte teórica, porque esto también lo vamos a revisar en el aula. Entonces, la probabilidad normal inversa es otra forma de aplicar la distribución normal y dice que se relaciona con el cálculo del valor de la observación de X, cuando se tiene un porcentaje por encima o debajo de la observación. Vamos a ver este ejemplo. Dice Lighton Tire and Rubber Company pretende establecer una garantía de millaje mínimo para su nuevo neumático MX100. Algunas de las pruebas revelan que el millaje medio es de 67.900 con una desviación estándar de 2050. Y una distribución tiene una distribución de probabilidad normal. Lighton desea determinar el millaje mínimo garantizado de manera que no haya que sustituir más del 4% de los neumáticos. ¿Qué millaje mínimo se debe garantizar? Aquí, como podemos ver, tenemos la media, tenemos la desviación estándar y tenemos la probabilidad. No tenemos X y X es lo que queremos calcular, es decir, qué millaje debo garantizar. Al tener la probabilidad, nosotros lo que realizamos es la utilización de la misma fórmula, ¿sí?, que teníamos especificada para la distribución normal, pero tendríamos que despejar nuestros valores, encontrar X, porque tenemos nuestro valor de la distribución, tenemos el valor de la media, tenemos el valor de la desviación estándar y tenemos obviamente la probabilidad. ¿Qué es lo que se hace en este caso? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se haría este caso a ejemplo a tomar. Dice que nos está preguntando, perdón que regrese, el millaje mínimo de garantizar que no haya que sustituir más del 4%. Es decir, tengo que tomar en cuenta que solo quiero calcular esta área. Yo ya tengo la probabilidad de esta área, pero no tengo X. Si tengo la probabilidad de esta área, yo puedo buscar en mi apéndice y encontrar el valor de Z. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el valor de Z? Si dice 0.04, yo busco ese 0.04, busco ese valor de Z en mi apéndice y digo, voy a encontrar el valor de 0.04, busquemos aquí 0.6, 0.3, 0.04 y el valor que más se aproxima al 0.04, que vendría a ser este valor que tengo aquí. ¿Sí? Sí, aquí podemos ver que es este valor que tengo aquí. Y ese valor que tengo ahí, obviamente, va a representar a mi valor de Z. A ver,
sería 0.04, ¿sí? El valor que tengo ahí. Y obviamente, perdón, aquí hay una interpretación mal, ¿sí? Aquí hay una interpretación mal que había dicho. 0.04 es este valor, pero z es desde ese valor de x hacia la media. Entonces, para encontrar el valor de z, necesito encontrar la probabilidad que está atado a ese z. Entonces, me da esta probabilidad, pero no tengo esta probabilidad que tengo acá. Entonces, lo que yo necesito es encontrar este elemento que tengo aquí. ¿Sí? Voy a un poquito a moverle para que nos quede más claro. Este valor es el que no tengo. Entonces, como tengo el 0.04, resto del 0.5, que es la probabilidad que me da de ese valor a la media, y tengo el 0.4600. Ese 0.4600 es el que voy a buscar aquí, perdón. Ahora sí buscamos 0.4600. Este sería el más aproximado y vendría a darme el valor de 1.75, ¿sí? La intersección de estos dos valores, este y el valor que tengo acá, 1.75. Y ahora sí puedo utilizar ese 1.75. ¿Por qué negativo? Porque el valor es menor que la media, ¿sí? El valor es menor que la media y obviamente por eso es negativo. ¿Sí? Entonces, realizamos el despeje de nuestros valores, en donde reemplazamos para encontrar el valor de x, y podemos, con esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí? Tener la posibilidad de que x va a ser igual a, en este caso vendría a ser la media, menos z por la desviación estándar, y ese valor que tenemos ahí vendría a darnos el valor de x. Entonces, ¿qué podría decirse? ¿Sí? Primero, identificamos el valor de z de acuerdo a nuestro elemento como estos, verificando la probabilidad que nos dio menos la probabilidad que nosotros tenemos aquí, y de acuerdo a eso, pues, encontramos z. Una vez que encontramos z en el apéndice, reemplazamos y mi fórmula quedaría o estaría dada, ¿sí? Por x va a ser igual, en este caso sería la media, voy a poner la media aquí, la media menos z, ¿sí? En este caso más z sería porque obviamente z tiene un valor positivo, tiene un valor negativo, pero cuando pasa al otro lado, pues pasaría obviamente a sumar, entonces sería más z y esto multiplicado por la desviación, ¿no? Esa es la fórmula para calcular x. ¿Por qué puse más? Porque obviamente z es negativo y cuando pasa de un lado a otro, obviamente se convierte en un valor positivo, ¿no? Se cambiaría su signo, ¿no? Entonces, obviamente, aquí, pues al cambiarse su signo, pues entonces nosotros tenemos signos distintos. Con todo esto vamos a revisarle un poco más a detalle en lo referente a la clase que viene el día sábado, ¿sí? Entonces vamos a revisar entonces cómo quedaría. Hay dos incógnitas que nos dice aquí, para determinar x y calcular z. Después que despejo x, el área entre x es 0,46, ¿sí? Y pues obviamente nosotros tenemos enseguida, consultamos nuestro apéndice, buscamos el área que más se aproxima, ojo, que más se aproxima, y dice que es 0.4599. Siguiendo los márgenes de este valor, encontramos z, y como z se encuentra a la izquierda de la media, es negativo, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros encontramos o calculamos nuestros valores de x, y y, z. Vamos a ver cómo se podría interpretar. Vamos a tener también una distribución exponencial que nos permite describir entre tiempos y eventos que ocurren en una determinada secuencia. Las acciones dice que suceden de forma independiente a un ritmo constante. Y la duración de tiempo
es importante tomar en cuenta. La distribución exponencial cuenta con un tiempo. Si es negativo, es una variable aleatoria exponencial y siempre será positiva. Muy importante tomar en cuenta. La distribución de probabilidad en cambio exponencial tiene un sesgo positivo. Como podemos ver en la gráfica, pues nosotros basamos nuestra distribución o nuestra probabilidad en esta forma exponencial y está descrita por un parámetro definido como lambda. Es decir, este parámetro lambda es el que vamos nosotros a utilizar para poder realizar nuestros cálculos. Esta probabilidad tiene estrecha relación con la de Poisson que vimos en semanas pasadas y también la distribución de probabilidad discreta y solo se usa un parámetro. Pues en esta distribución exponencial se utiliza lo referente al área bajo la función exponencial y que significa que la probabilidad va a estar dada por esta área que encuentro de acuerdo a mi función exponencial. Y pues está mediante una fórmula, la cual la probabilidad de x va a estar definida por lambda, obviamente necesitamos lambda, que es igual multiplicado por el exponente menos lambda por x. Y para encontrar una probabilidad con respecto al tiempo, se puede utilizar una distribución exponencial que nos dice que la probabilidad de llegada, que el x es mayor al tiempo de llegada y dice que va a ser 1 menos e por elevado a la x menos lambda por, más bien dicho, elevado a la menos lambda por x. ¿Sí? La distribución exponencial es muy importante y esto también vamos a ver cómo nosotros calculamos. Hay una fórmula que me permite realizar este tipo de cálculos, pero sobre todo con el uso o el conocimiento de lambda es muy importante. Entonces, es importante para encontrar lambda que podemos ver este ejemplo, dice las órdenes para pedidos de medicamentos por receta llegan a una farmacia virtual de acuerdo a una distribución de probabilidad exponencial a una media cada 20 segundos. Encuentra la probabilidad de la siguiente orden que llegue en menos de 5 segundos, más de 40 segundos, entre 5 y 40 segundos. Y pues es importante tomar en cuenta esto. Dice que se concluye que hay una probabilidad del 22% que lleguen en el orden de los 5 segundos. ¿Sí? De acuerdo a esto, entonces aquí hablamos de que lleguen en menos de 5 segundos, pues tenemos la probabilidad, fíjense, calculamos 1, el cálculo lambda es igual, de acuerdo a lo que nosotros teníamos aquí, lambda se calcula o se identifica como 1 sobre la media y nuestra media en este caso es 20. Entonces 1 sobre 20 por 5, 1 menos de sobre 20 por 5 y obtenemos nuestro valor. Y dicho valor que obtenemos aquí nos va a determinar el valor de nuestra probabilidad. Esta probabilidad vendría a ser la que lleguen o que tengamos órdenes que estén o que lleguen en menos de 5 segundos, ¿sí? De acuerdo a este ejemplo. Vamos a hacer ejemplos de estos y lo importante es que quede bastante claro. Es muy importante que se tome en cuenta esta distribución exponencial. Es un poco compleja, es un poco menos fácil que la distribución inversa, pero en cualquiera de las dos vamos a tener una fórmula para poder calcular. En la mayoría de los ejemplos nos van a dar los parámetros necesarios para que nosotros realicemos los cálculos. Lo importante es identificar las variables, identificar los datos, plantear el problema y una vez que planteemos el problema va a ser bastante fácil llegar a la solución. ¿Sí? Entonces, esto es lo referente a la clase asíncrona. Espero pues les sirva de ayuda. Yo voy a subir el archivo que acabé de hacer aquí con el objeto principal de que ustedes tengan un material de ayuda, un material importante, sobre todo con respecto a sus ejercicios, a sus tareas, y pues siempre verifiquemos los apéndices. Una vez que nosotros encontramos los apéndices, sobre todo para las distribuciones de probabilidad normal, es mucho más fácil, mucho más sencillo encontrar la solución a nuestros problemas. Les recuerdo que al final del libro están las respuestas a la mayoría de ejercicios que ustedes realizan. Es importante pues, que lo revisen y comprueben de alguna u otra forma. Que tengan una buena tarde, noche o día, de acuerdo a cuando vean el video. Muchas gracias y nos vemos el día sábado.